Así es, efectivamente, muy buenos días. Nos encontramos aquí en el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología y vamos a conversar con el máster Miguel Ángel Hernández, una figura muy conocida. Como ustedes pueden ver, Miguel Ángel, hay mucho sol aquí en el occidente del país todavía. Tenemos una vista preciosa de la capital a nuestras espaldas. Algunos cúmulos mediocres y fractos, nubosidad que no declara o no señala que estemos bajo o en el acercamiento de un ciclón tropical al oriente del país. La nubosidad más bien es tranquila y mucho sol, mucho calor que se va a sentir durante el día de hoy por el avance mismo del ciclón por el sur oriental. Así es, Miguel Ángel, te secuestré un rato de tus funciones en el Centro de Pronósticos precisamente para conversar un poco sobre las características meteorológicas, sobre las características físicas de este ciclón, porque se ha hablado mucho del desacoplamiento que ha ocurrido y también se insiste en que la presión es de 1007 hectopascales. Ajá. ¿Qué significa esto? Bueno, miren, primeramente el sistema, como decía ayer el doctor Rubiera, sufrió un desacoplamiento, o sea, los ciclones tropicales tienen una estructura desde superficie hasta la vertical. Cuando las corrientes en la vertical son mucho más fuertes que la impulsora o corriente directriz del sistema en superficie, el sistema sufre o bien se separa y deja expuesto el centro de circulación en niveles bajos, o bien la nubosidad se va delante del sistema y se queda detrás el centro de circulación en niveles bajos. Esto que estamos diciendo de desacoplamiento produce una disminución de la intensidad del sistema. Recuerden que cuando ya son tormentas tropicales o huracanes, ya los sistemas lo que hacen es fluctuar en intensidad. No decimos nunca que se organizan mejor, no. Los patrones van sufriendo y ese desacoplamiento hace que sufra la circulación del sistema en superficie. Por eso es que entonces pierde fuerza en los vientos, disminuye la velocidad de traslación, porque es un fenómeno, es una máquina perfecta que tiene que estar construida estructuralmente desde la superficie hasta la vertical para que funcione mejor, para que organice mejor. Ahora mismo durante la madrugada él ha estado sufriendo estos embates de las corrientes en el aire superior, pero ya esta mañana ha comenzado a organizar mejor, a traer los nublados en torno al centro. Quiere decir que el patrón se está organizando. Primero, reaccionan los nublados, o sea, se organizan mejor los nublados, después los vientos comienzan a aumentarse porque la circulación mejoró y al final la presión comienza a caer. El dato de la presión siempre ha sido un problema para la población, porque cuando nosotros decimos 1007, el número es grande, claro. La presión también es grande, pero 999 o 991 funciona como que es mucho mayor que 1007 y no es así porque estamos bajando de 1000. Entonces lo último que reacciona es la presión. O sea, la presión comienza a bajar y los vientos empiezan a acomodarse entonces a esa presión o a subir en torno a esa presión. Si la presión sube, entonces la fuerza de los vientos disminuye porque son inversamente proporcional a la disminución de la presión. Es decir, que mientras más baje la presión, mejor va a estar organizado, va a ir subiendo en la escala Richter. En la escala Saffir-Simpson, o sea, él va a ir incrementando la fuerza de los vientos a medida que baje la presión. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una presión hacia la superficie y la salida del viento radial abajo es mucho más fuerte. Y entonces, una disminución de la presión, pero primero una organización de los nublados en torno al centro ya te está indicando de que va a ir ganando en intensidad. Cuando es una tormenta tropical que estuvo hace unas horas como huracán. Ayer el doctor también decía que no hay mucha diferencia entre 110 y 120. O sea, un solo paso. Así que está en el rango superior de tormenta tropical y muy próximo a ser huracán. Pero ahora bajó a 100. Pero ahora en las últimas imágenes de satélite ha comenzado a organizarse mejor. Por eso nosotros insistimos tanto en que hay que estar informados. Porque está en un lugar donde está sufriendo mucho la orografía del terreno, que en los últimos ciclones no ha hecho nada. Ha habido ciclones que han pasado muy cerca de Haití, muy cerca del oriente del país, y no ha sufrido. Sí, esa era una de las cosas que comentábamos, o sea, sí. ¿Por qué se espera que se organice mejor si ya se estaba aproximando a tierra? Si ya se estaba aproximando a tierra. Puede que sufra la circulación, si él no logra organizarla mejor en torno al centro, la circulación chocando con las elevaciones, con las alturas. Recuerde que son 1972 metros del Turquino. Son elevaciones no tan grandes como las de Dominicana, pero también deben hacer algo sobre la estructura del sistema. Lo que pasa es que sí reduce
y se concentra bien abajo, estoy hablando de latitud con respecto al oriente del país, entonces no sufriría mucho. Y va hacia un agua cálida, un agua que ha tenido temperaturas entre 30 a 32 grados, incluso ayer tenía 32 grados en algunos tramos, y como decíamos ayer, si se separa mucho de la tierra, o sea, si se va bien al mar, va por un área bastante cálida y pudiera entonces ganar un poquitico más en intensidad. Ahora, se espera que incremente la velocidad, hablábamos de 20 a 22 kilómetros por hora. Esa es la velocidad normal de un organismo tropical, está por ahí 20, 24, 25 kilómetros por hora, como decía ayer el doctor Rubiera. Nunca habíamos visto un huracán a 50 kilómetros por hora, por eso sufrió tanto la estructura, por eso llegó al lugar donde ya se ha debilitado y disminuyó la velocidad de traslación. Que lo lógico sería que ahora ganara un poco más en intensidad, porque ha disminuido la velocidad de traslación, puede reestructurar mejor nuevamente la estructura vertical del sistema, pero está en un área donde tiene superficie a ambos lados, Jamaica por un lado, que no es mucho, pero tiene la zona de la Sierra Maestra por la derecha que pudiera entonces favorecernos a nosotros en cuanto a si disminuye o no la fuerza. Entonces, concretamente, esperemos para las próximas horas. Hay que estar informados y atentos. Toda la mitad oriental del país ahora está en peligro durante el domingo, ¿no? En la noche ya vendrá acercándose al occidente o al centro del país, pero hay que ver las trayectorias después que él saca de esta posición donde está, que está muy lento en los mares al nordeste de Jamaica, ver cómo las trayectorias futuras responden a esta relocalización del sistema sobre el estrecho de Colón. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Ahora sí lo libero para que usted continúe con los estudios. Nosotros más adelante vamos a hacer un muestreo de todo lo que ocurre aquí. Vamos a presentarles a otros especialistas que son los que analizan, ¿verdad? Y reúnen la información para que el parte meteorológico, para que los pronósticos lleguen a toda la población y también a las autoridades que son los encargados de tomar las decisiones para los aseguramientos, para todo lo que hay que organizar a nivel de país, para lograr que nuestra población, como es habitual, esté protegida. Y por supuesto nosotros vamos a continuar dándoles toda la información. Manténgase entonces al tanto de todo lo que emita la Defensa Civil y también de los pronósticos del tiempo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Devuelvo la señal a los estudios centrales. Buenos días.